Cuando hablamos de la vida y de los componentes que la facilitan, inevitablemente debemos remitirnos a las moléculas que constituyen la célula, es decir, agua, iones inorgánicos y moléculas orgánicas. Todas son importantes, no obstante, las moléculas orgánicas destacan al permitir la formación de biomoléculas de gran complejidad, sin las cuales la vida como la conocemos sería imposible. Pero entonces, ¿qué son las moléculas orgánicas? Prácticamente son moléculas formadas a base de carbón. ¿Y qué hace el carbón tan especial? Su capacidad de formar cuatro enlaces covalentes, permitiéndole crecer en varias direcciones, formando macromoléculas con una geometría tridimensional, con la complejidad necesaria para facilitar los procesos necesarios para la vida. Las moléculas orgánicas resultantes suelen encajar en las siguientes cuatro categorías: carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos y lípidos. Pero antes de adentrarnos en las particularidades de cada una de estas moléculas, hay que aclarar qué son los polímeros y monómeros y qué enlaces regulan tanto la formación como el comportamiento de las biomoléculas. Imaginemos que la siguiente frase es un conjunto de biomoléculas. En esta analogía, cada letra representa un monómero, es decir, una molécula pequeña que se puede unir mediante enlaces covalentes a otra molécula de la misma estructura para formar un polímero. Por otro lado, los polímeros están representados por las palabras y se definen como macromoléculas compuestas por varias subunidades de moléculas de la misma estructura, o sea, monómeros. Tal como vemos palabras de diversos tamaños, los polímeros pueden estar hechos de pocos o de hasta miles de monómeros, y su característica distintiva es que siempre están unidos por enlaces covalentes, aunque también pueden tener otros tipos de enlaces que determinan su forma, como vamos a ver más adelante. Y siguiendo con este ejemplo, lo equivalente a la escritura, o sea, el proceso por medio del cual se forman estas macromoléculas, se denomina polimerización. Además, hay otras reglas que determinan la interacción entre las moléculas. Continuando con la analogía, estas evitan que se formen frases incoherentes como la que vemos en pantalla, que equivaldría a interacciones sin sentido entre los polímeros, y facilitan palabras organizadas, lo que sería un polímero funcional. Estas fuerzas son los enlaces iónicos, en los que el componente A le dona un electrón al componente B, resultando en dos moléculas cargadas, A positivamente y B negativamente. Esto es importante ya que su carga les permite disolverse en el agua con facilidad e interactuar con otros compuestos polares. Los puentes de hidrógeno, que son interacciones entre moléculas polares o hidrofílicas entre un hidrógeno, el cual está cargado positivamente, y otro elemento con carga negativa. Estos enlaces se suelen dar entre el agua y otras moléculas, entre el agua y otra molécula de agua, o incluso si hay una molécula suficientemente grande entre segmentos de la misma molécula. No son tan fuertes como los enlaces covalentes, pero contribuyen en buena parte a la forma de las macromoléculas como proteínas y ácidos nucleicos, lo cual es de suprema importancia porque para muchos de estos polímeros la forma determina la función. Las interacciones hidrofóbicas surgen a partir de moléculas no polares o hidrofóbicas que al no poder interactuar con las polares se agrupan entre sí, como el agua y el aceite, donde el aceite al no ser polar no se disuelve en el agua, agrupándose en una capa aparte. Finalmente, las fuerzas de Van der Waals ocurren entre átomos extremadamente próximos y, aunque no generan una atracción significativa, cuando hay un número suficiente de estas interacciones, se suman y pueden llegar a fortalecer las interacciones hidrofóbicas. Estas reglas son como la gramática, permiten que las moléculas interactúen bajo ciertos lineamientos y pueden resultar en diversas configuraciones, tal como las palabras en este ejemplo pueden organizarse en somos de carbón o de carbón somos, pero no en de somos carbón. Ya teniendo las reglas del juego sobre la mesa, procedamos a caracterizar las particularidades de las cuatro categorías de biomoléculas, empezando por los monómeros de cada una de ellas. Los lípidos no tienen un monómero como tal, pero sus unidades básicas son ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos son cadenas largas hidrocarbonadas, como la que vemos aquí en el dibujo, y una de sus características principales es que son no polares, por lo que no interactúan con el agua, lo cual va a ser supremamente importante porque esto permite que nos ayuden a guardar energía de una mejor manera.
Pueden unirse tres ácidos grasos con un glicerol para formar triglicéridos, o también pueden configurarse de diferentes maneras como dos ácidos grasos y un fosfato para formar fosfolípidos, los cuales son fundamentales para la formación de la membrana plasmática de nuestras células. Por otro lado, el monómero de los carbohidratos son los monosacáridos, que son moléculas cerradas o en anillo hechas a base de carbono, con uno o varios grupos hidroxilo que permiten su polimerización. Los monosacáridos son los mismos azúcares simples y el más importante de ellos es la glucosa. Los nucleótidos son el monómero de los ácidos nucleicos, es decir, son la unidad básica del ADN y ARN. Están compuestos de tres partes, una base nitrogenada que varía acorde al nucleótido y determina la información genética. Imagínense que estos son como los bits que componen el ADN. También tiene una pentosa, que es un monosacárido de 5 carbonos, que en este caso le da una estructura a la molécula. Y además tiene uno o varios fosfatos que facilitan la polimerización o, en otras palabras, permite que los nucleótidos se unan para formar las cadenas de ADN y de ARN. Finalmente, los monómeros de las proteínas son los aminoácidos, moléculas hechas de un grupo carboxilo y un grupo amino unidos por un carbono central. Hay alrededor de 20 tipos de aminoácidos diferentes, cada uno con sus principales características, como polaridad, susceptibilidad al pH, dando origen a la complejidad de las proteínas, pero hablaremos de esto más a detalle en otro video. Cada una de estas biomoléculas está compuesta por diferentes elementos de la tabla periódica, pero en general todos tienen carbón, hidrógeno y oxígeno. Ahora, esto se complica al hablar de proteínas y ácidos nucleicos, ya que estos pueden llegar a tener más elementos, como por ejemplo el nitrógeno, que es absolutamente fundamental para la base nitrogenada de los nucleótidos, y el grupo amino de los aminoácidos. El fosfato, que lo podemos encontrar en la estructura básica de los nucleótidos, y en el caso de las proteínas, solo algunos aminoácidos pueden llegar a contener sulfuro. Todos los monómeros se unen entre sí por medio de enlaces covalentes y estos enlaces van a tener un nombre especial dependiendo de la biomolécula de referencia, pero esto no quiere decir que no sean enlaces covalentes, son un subtipo de enlaces covalentes. Por ejemplo, los lípidos se van a formar a través de enlaces de tipo éster entre el grupo carboxilo del glicerol y el grupo hidroxilo de los ácidos grasos, dando origen a diferentes moléculas como los fosfolípidos o la que vemos en el dibujo, un triglicérido. Los monosacáridos se unen mediante enlaces glicosídicos, los cuales se forman a partir de reacciones de deshidratación. En esta reacción, dos grupos hidroxilos se unen resultando en agua y un oxígeno enlazando a ambos monosacáridos. Fíjense que cada monosacárido tiene varios grupos hidroxilos. Cada uno representa una oportunidad para formar un enlace de este tipo, por lo que vamos a tener varias macromoléculas, es decir, carbohidratos de muchos monómeros, con diferentes formas o diferentes patrones. Pueden haber además varias versiones de enlaces glicosídicos, como enlace glicosídico alfa o glicosídico beta, que le van a dar diferentes propiedades al polímero, pero hablaremos de esto más a detalle en otro video. Los nucleótidos se van a entrelazar a través de enlaces fosfodiéster, que se forman entre un grupo de hidroxilo y un fosfato. En el caso de los nucleótidos, el grupo de hidroxilo se encuentra en el carbono 3 de la pentosa y se entrelaza con el fosfato unido al carbono 5 de otro nucleótido. Una vez hay un polímero suficientemente largo de nucleótidos en cadena, se va a plegar gracias a puentes de hidrógeno formando la famosa doble hélice del ADN. Pero de nuevo, los detalles de esto los daré en un próximo video. Los aminoácidos se van a unir por medio de enlaces peptídicos entre el grupo carboxilo de uno y el grupo amino de otro. Al igual que los nucleótidos y a diferencia de los monosacáridos, cada aminoácido se va a poder unir únicamente a dos aminoácidos más, uno por el extremo amino y otro por el extremo con el grupo carboxilo. Cuando hay suficientes aminoácidos unidos en cadena, se le llama un péptido. Por esto el nombre de los enlaces, y varios péptidos juntos van a formar las proteínas.
Ahora, para finalizar el video, hablemos de las funciones principales de cada una de estas biomoléculas. Tengamos en cuenta que todas cumplen con demasiadas funciones, por lo que solo voy a mencionar las principales de cada tipo. Por ejemplo, la función de los lípidos y los carbohidratos se relaciona con energía. Los carbohidratos te proporcionan energía inmediatamente, pues a tus células se les facilita convertirlos en energía, mientras que los lípidos conforman las reservas de energía, siendo útiles sobre todo a largo plazo. Por ejemplo, en una carrera de 100 metros, tu cuerpo estaría usando principalmente carbohidratos. En cambio, si haces una caminata de 10 horas, se agotarán todos los carbohidratos y tendrás que recurrir a la reserva de lípidos. Por otra parte, los ácidos nucleicos se encargan de codificar información. Hay 4 bases nitrogenadas diferentes y dependiendo del orden en el que se presenten van a codificar para algo completamente distinto. Algo así como los ceros y los unos en lenguaje de programación. Una buena parte de estas secuencias actúan como el manual de instrucciones para construir las proteínas, indicando el orden en el que se deben ensamblar los aminoácidos. Finalmente, las proteínas tienen un millar de funciones y esto depende de la forma que cada una de estas proteínas tenga. Entonces pueden llegar a actuar como enzimas, hormonas, receptores o incluso como bloques de construcción para los tejidos de tu cuerpo. Ya con esto concluimos el video. Si te gustó, no olvides dejar un like y si quieres ver contenido similar de medicina y biología, te invito a suscribirte.